Entonces, esta tutoría especial de asistencia voluntaria consiste más que nada en una ronda de preguntas y respuestas para que así, si alguien lo necesita, ya esté mejor preparado para las recuperativas y o para el examen. ¿Ya? Entonces, parece que por ahora estás tú nomás, ¿ya? Entonces, puedes aprovechar de hacer preguntas, algo que encuentres difícil. Sí, me gustaría saber cómo funciona, cómo esto tiene que ver más con lo de potencial eléctrico, más que nada, que cómo se mueven las cargas negativas dentro de un circuito eléctrico. Ya. Entonces, aquí dibujé un cilindro, ¿se ve? Sí, Ya. Imagínate que esto es cobre, ¿ya? Entonces lo conectas a una batería. Este es el positivo, este es el negativo. Positivo, positivo, y todo esto es positivo. Y en cambio acá a la izquierda, todo esto es negativo, ¿ya? Entonces si colocas una carga positiva, ¿ya? Aquí va a haber repulsión y aquí va a haber atracción. O sea, esa va a ser la velocidad, ¿ya? Repelido por la parte positiva y atraído por la parte negativa. En cambio, si aquí tenemos electrones, aquí hay repulsión y con el otro extremo hay atracción. Así que esa va a ser la velocidad, ¿ya? La pregunta es, ¿el cobre qué tipo de partículas tiene que se pueden mover? ¿Positivas o negativas? ¿Ya? negativos. Negativas. Estas son las cargas libres del cobre, cargas libres. Así que este caso no existe, existe este, ¿ya? Significa que en un circuito, si este es el positivo y este es el negativo, ¿ya? Acá hay una resistencia que es el cilindro, ¿ya? Los electrones van a ir para allá, ¿ya? Pero por otro lado, la corriente tiene el sentido del campo eléctrico, y el campo eléctrico va así, ¿ya? Va de más a menos, ¿ya? Así que la corriente es así. Entonces, en un circuito, la corriente se opone a la velocidad de los electrones, ¿ya? ¿Por qué se opone? Porque se ha definido así, ¿ya? Se ha definido como el sentido del campo eléctrico y no como el sentido en el cual se mueve la carga, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profesor, todo claro. Ya, También tengo otra pregunta. ya, dime. No me quedó muy claro cómo funciona el modelo de bandas. Más bien el solapamiento de las bandas. Ya, modelo de bandas. Imaginemos el cobre, ¿ya? Entonces, cada átomo de cobre tiene, los electrones tienen niveles, ¿ya? Y como las tres partículas corresponden a cobre, tienen los mismos niveles, ¿ya? Este es el nivel 1, este es el nivel 2, ahí, ese es el nivel 2, ¿ya? Y este es el nivel 3. Pero cuando los átomos forman un cristal o un sólido, ¿ya? Un sólido cristalino, o sea, un alambre de cobre,
existe o se aplica el principio de exclusión de Pauli, que dice que los electrones no pueden tener el mismo estado cuántico, ¿ya? Entonces, ponte tú, el primer electrón se coloca en sus niveles correspondientes, pero el segundo electrón no puede tener los mismos niveles, por el principio de exclusión. Así que se desplaza un poquito, ¿ya? Se desplaza un poquito. O sea, trata de obedecer la mecánica cuántica, que dice que los niveles tienen que ser iguales, pero a la vez trata de obedecer el principio de exclusión de Pauli. Así que aquí hay una leve diferencia. Cuando coloca el tercer electrón pasa lo mismo, ¿ya? Se desplaza un poquito, ¿ya? Y resulta que cuando tienes, por ejemplo, un mol de átomos, ¿ya? Tienes 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿ya? Lo cual es poco, ¿ya? Pueden ser un par de gramos. Todos los niveles 1, ¿ya? Forman una banda que empieza en el más bajo y termina en el de más arriba, ¿ya? Pero aquí de verdad hay muchos niveles, pero muy juntos. Para nosotros se ve como una banda. Todos los niveles 2 forman otra banda, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces lo que nos importa es que el nivel base, o sea, cuando la energía es mínima, se convierte en una banda que se llama banda de valencia, ¿ya? Y el nivel que sigue, que tiene un poco más de energía, que eran todo igual en principio, pero cuando están unidos en un cristal, se ve como una banda también. La banda de conducción, ¿ya? Entonces, los electrones que están aquí en la banda de valencia, para conducir electricidad, tienes que aplicar como mínimo esta energía del gap, ¿ya? Si justo a este electrón le aplicas esa energía, va a llegar justo acá y va a transmitir corriente, ¿ya? Obviamente, el electrón que está al final, acá abajo, le tienes que aplicar más para que llegue arriba, ¿ya? Pero si le aplica la energía mínima necesaria para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, aquí van a transmitir corriente en esta banda, ¿ya? Entonces, los electrones que están aquí transmiten corriente, ¿ya? Entonces pueden pasar tres casos. Caso 1, traslapo, ¿ya? O sea que la banda del nivel 1 con la banda del nivel 2, cuando se desdoblan, ¿ya? Formando bandas, esta también se desdobla, ¿ya? Puede que haya una intersección, ¿ya? O sea que la banda de conducción tiene una intersección con la banda de valencia, ¿ya? Significa que los electrones de aquí, que están en la intersección, son de valencia, pero también pueden conducir electricidad. No tienes que aplicar energía extra para que salten de una banda a la otra. Así que este es un metal, ¿ya? En forma natural conduce corriente, ¿ya? O sea, incluso eh, sin campo eléctrico, solo por temperatura, ya conducen un poquito de corriente, ¿ya? El caso, Profesor, ¿sí? ¿eso quiere decir que si un metal tiene el mismo potencial eléctrico en sus extremos, conducirá un poco de corriente de todas formas? No, siempre tienen un poquito distinto, ¿ya? Ya, Si están a 300 Kelvin ya están conduciendo corriente, ¿ya? Pero ya. poquita, ¿ya? Y el caso 2 es cuando las bandas tienen una pequeña separación, ¿ya? Algo así como 1,6 electron volt, ¿ya? Esto es poco, ¿ya? Entonces, con muy poquita energía, los electrones pasan de la banda de conducción, o sea, de la banda de valencia,
a la banda de conducción, ¿ya? Y esto sería un semiconductor, ¿ya? Poco significa iluminar el metal con una linterna, ¿ya? Si lo iluminas con una linterna, empiezan a transmitir corriente, ¿ya? Dije metal, no son metal, son semiconductores, ¿ya? Como el germanio, el silicio, etcétera, ¿ya? Las células solares se hacen con eso. Tú lo iluminas con una linterna y empiezan a transmitir corriente, ¿ya? Y por último, el caso extremo, ¿ya? Caso 3, cuando la separación es muy grande, ponte tú 50 electronvolt, ¿ya? Eso ya empieza a ser aislante, ¿ya? Necesita mucha energía para pasar de acá a acá, ¿ya? Por si acaso, el aire es aislante, pero si le aplicas mucha energía, aparecen rayos. Significa que el aire se volvió conductor, porque el rayo es una corriente transmitida por el aire, pero tienes que aplicar mucha energía, ¿ya? Catalina, ¿cómo estás? Profesor, Mario, dime. em, tengo otra duda relacionada con el mismo tema. Ya, Si la banda de Valencia estuviera semillena, ¿qué pasaría en ese caso? ya. Eso sería, también puede conducir, ¿ya? Porque los electrones de la banda de valencia eh, tienen una fluctuación en su energía, tienen una energía más o menos indeterminada, ¿ya? No sabe si están más arriba o más abajo, así que puede conducir también, ¿ya? Ya, muchas gracias, profesor. Ya. O puse chao, ¿no? No he terminado por si acaso. Hola, ahí sí. Mario, ¿tiene alguna otra consulta? No, esa era mi principal Ya. Igual duda. quédate por si Muchas Catalina gracias. tiene alguna duda. Ujú. Catalina, ya. A ver, igual vamos a revisar el temario, ya, a ver si le surge alguna consulta. Sobre si se enfocaría en ciertos contenidos. No, se revisa todo. Revisemos los contenidos, ¿ya? Bueno, entonces, estamos viendo ahora el PDF. Las evaluaciones van a ser las recuperativas, día 22 de septiembre de 19 a 20:15, ¿ya? Y los contenidos son los siguientes. Evaluación A1, ley de Coulomb, campo eléctrico, dipolo eléctrico. Recuerden que en el caso de los dipolos, cuando están en presencia de un campo eléctrico, se orientan por efecto de un torque hasta que minimiza la energía potencial, hasta que la energía potencial es lo más negativa posible, ¿ya? En la 1 también vamos a ver el modelo de Bohr, conductividad, la conductividad en metales, básicamente la fórmula resistencia es resistividad por longitud partido por área. Ah, será el día 22 y no el 29, es que el 22 son las recuperativas y el 29 es el examen, ¿ya? Ya. Bueno, después teoría de bandas, ¿ya? Teoría de bandas, como los niveles electrónicos, que son líneas de energía, cuando se superponen en un cristal, se juntan tanto que se ven como bandas, ¿ya?
Y después, potencial eléctrico, diferencia de potencial, resistencia, corriente y potencia. ¿Ya? Básicamente la ley de Ohm, considerando circuitos en serie y en paralelo. ¿Ya? La evaluación A2, circuitos de resistencias, circuitos biológicos. Hay un PDF sobre circuitos biológicos. Ahí se hablan de 3 variables: la resistencia, la inductancia y la capacidad. ¿Ya? La resistencia se mide en ohm, la inductancia se mide en Henry y la capacidad se mide en faradios. ¿Ya? Después vamos a ver el A2, campo de inducción magnética, el campo B, ya B con una flechita, cuyas unidades corresponden a Tesla y equivalen a Newton dividido por Ampere por metro. Después está fuerza magnética, que puede ser sobre una carga o sobre un cable. ¿Ya? Cuando es sobre una carga, la fórmula es fuerza es carga por velocidad, producto cruz con el campo. Y cuando es sobre un cable o elemento corriente, la fórmula es corriente por longitud, producto cruz con el campo. ¿Ya? También en la 2 está la teoría electromagnética de Maxwell, las 4 ecuaciones. La primera es, no existen, la primera es, existen monopolos eléctricos. La segunda, no existen monopolos magnéticos. La tercera es la ley de Faraday, que nos dice que un flujo magnético variable genera una diferencia potencial. Y la cuarta explica cómo se puede crear un campo magnético, ya sea con una corriente o con un campo eléctrico oscilante. ¿Ya? Y por último, campos E y B oscilantes, que se refieren en el fondo a las ecuaciones de la luz, ¿ya? Donde hay 3 vectores importantes: la velocidad de la luz es un vector, el otro vector es el campo eléctrico, que es oscilante o sinusoidal, y el otro es el campo magnético, que es sinusoidal también, y estos 3 vectores son perpendiculares, ¿ya? Bueno, y también hablar un poquito de la evaluación de laboratorio, recuperativa de laboratorio, que no es en el fondo materia, sino más bien aplicar método científico en el contexto del electromagnetismo. ¿Ya? La evaluación de laboratorio mide más que nada habilidades, ¿ya? Habilidades de método científico. En cambio, A1 y A2 miden principalmente contenidos. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda sobre esos temas? Catalina, ¿alguna duda? El examen incluye las evaluaciones del lab. No, ¿ya? Es solo contenido de A1 y A2. ¿Ya? Y será por Canvas. Sí, por Canvas. Ya. Entonces, si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí. ¿Ya? En todo caso, esta instancia de ayuda o apoyo para las evaluaciones que faltan, la vamos a repetir el próximo lunes. ¿Ya? Así que pueden juntar dudas de aquí al próximo lunes. Y el lunes subsiguiente ya no podemos hacer actividades porque hay receso, ¿ya? Y el que sigue, la semana que sigue, ya es la evaluación, la recuperativa, ¿ya? Entonces, si no hay más consultas, ya, lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Que estén bien, hasta luego, Esté bien, profesor, muchas gracias. ya, chao.